días. Hoy en el Café con la Fermi vamos a hablar de las armonías moleculares en gastronomía. Quédate si te interesa, este superpoder es diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora, ¿cómo estáis? ¿Van entrando ya las personas? Espero que me estéis acompañando con vuestro café, con vuestro té, con lo que vosotros más os guste. Yo, como siempre, ya estoy con mi agüita. Jolín, con el WhatsApp. Yo ya estoy con mi agüita preparada para hablar de un tema diferente. Como he comentado justo al principio, es sobre la gastronomía aromática. Espero que os guste. Es muy diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperaremos un pelín a que vayan entrando. Y voy a empezar, para así las personas que lo vean luego en diferido tampoco tengan que esperar mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de gastronomía aromática y armonías moleculares. ¿Qué tal? Pues fijaros qué tema más diferente os traigo. Y vamos a ver hoy como que al jugar con las moléculas aromáticas podemos crear sinergias sorprendentes en gastronomía. Espero que os guste. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Tura. ¿Cómo estamos? En aromaterapia, con los aceites esenciales, siempre comentamos que los aceites esenciales están compuestos por cientos de moléculas aromáticas. Y estas moléculas aromáticas tienen distintas propiedades. ¿Y qué hacemos cuando le buscamos un enfoque terapéutico a los aceites esenciales? Pues fijarnos en qué porcentaje de tal o cual molécula aromática hay para intuir qué propiedad tiene ese aceite esencial. Y básicamente es en eso en lo que jugamos cuando estamos viendo la parte terapéutica de las moléculas aromáticas con los aceites esenciales. Por ejemplo, encantada que estéis por aquí. Por ejemplo, no pasa nada, Tura. Por ejemplo, familia de los monoterpenos, tenemos al limoneno. Limoneno es una molécula aromática muy chiquitita que nos lo podemos encontrar en el aceite esencial de todos los cítricos, en el limón, en la naranja, la mandarina, la bergamota, pero también nos lo podemos encontrar en el palo santo y en el elemí. Es una de esas moléculas aromáticas que más se ha estudiado y que se sabe que tiene propiedades como un antioxidante, es un protector gástrico, el limoneno, también es antiestrés, ayuda a controlar el estrés, y en el sistema nervioso central pues es ligeramente estimulante, ¿vale? Esto serían las características terapéuticas del limoneno. Por ejemplo, hablando de otra molécula aromática de la familia de los alcoholes, el linalol. El linalol es muy conocido también en el mundo tanto de la aromaterapia como fuera de ella. Es uno de los componentes principales de la lavanda, de la rabinsara, de la hierbabuena. También es una de las moléculas aromáticas más estudiadas, también a nivel terapéutico, y se sabe que es ansiolítico, analgésico, sedante, y de cara al sistema nervioso central es suavemente estimulante, un poquito más que los monoterpenos. Y os hablo de una tercera y última ya molécula, de la familia de los fenoles. Los fenoles ya son moléculas ya bastante más fuertes, vamos a decirlo así. Y vamos a hablar del eugenol. El eugenol es una molécula que nos la encontramos en el clavo, en la canela, en la pimienta dulce. Como propiedades terapéuticas sabemos que es antibacteriano, antivírico y antioxidante, y es muy estimulante del sistema nervioso central.
Pues esto es más o menos lo que nosotros nos fijamos en las moléculas aromáticas cuando hablamos sobre su efecto terapéutico. ¿Y qué hacemos? Pues fijarnos en cuáles son las que tienen mayor porcentaje para intuir qué propiedad tiene ese aceite esencial. Y dentro de un aceite esencial hay muchos, es lo que he dicho, hay cientos de moléculas aromáticas y entre ellas se forman una sinergia maravillosa que lo que hacen es potenciar sus propiedades, ¿no? Se dice que una sinergia es mucho más que la suma de las propiedades individuales de cada una de estas moléculas. Por ejemplo, 1 más 1 serían 3, le darían más propiedades. Uy, el aceite esencial de canela relaja, depende de la persona. Hay personas que le causan relajación porque les recuerda a su casa, ¿vale? Pero a nivel molecular es más bien estimulante, es una relajación, pero no de dormir. No sé si me entiendes. Te produce una cierta relajación en el sentido de que te hace sentirte bien, pero no de dormir, ¿vale? Y eso es lo que comentaba, eso es lo que nos fijamos en aromaterapia en las moléculas aromáticas, ¿vale? Pero las moléculas aromáticas tienen un campo muy amplio y uno de ellos es distinto al que normalmente comento. Y ahora paso al mundo de la gastronomía. En el mundo de la gastronomía, mirando esas moléculas aromáticas con otros ojos, con otra mirada, pues se estudian para ver cómo los aromas que tienen los alimentos. Por ejemplo, tú coges un ingrediente, tú estudias, los ingredientes también están compuestos por moléculas químicas de muchos tipos y entre todas ellas también hay moléculas volátiles. Y de esas moléculas volátiles, muchas de ellas las tenemos en los aceites esenciales y son estas moléculas volátiles las que les proporcionan el aroma al alimento. Pues ahora imaginaros que tú identifiques esas moléculas aromáticas de los alimentos. En un alimento, ¿qué moléculas tiene? ¿Qué moléculas aromáticas tiene? Otro ingrediente, ¿qué moléculas aromáticas? Otro ingrediente, ¿qué moléculas aromáticas? Y fijándote en esas moléculas aromáticas, las principales, las más abundantes, crees sinergias entre esos alimentos. Sinergias que te proporcionen placer sensorial. Pues eso es lo que hace, eso es un poco la base, eso es la base muy sencilla explicada de lo que es la armonía molecular en gastronomía, en el que un sommelier muy importante que se llama François Chartier ha estado trabajando desde los inicios, creo no equivocarme, desde los inicios del 2000, 2003 o así, que está trabajando en ello. Y él lo que está haciendo es mapear, analizar todos los muchísimos ingredientes para ver qué moléculas aromáticas tiene, para que una vez ya identificadas las agrupa por temas y crea sinergias distintas y sensorialmente impactantes, porque son diferentes a las que normalmente se pueden hacer. Por ejemplo, él crea uniones entre alimentos y vinos que por norma por la gastronomía tradicional no es una buena unión, pero en cambio aromáticamente lo es, porque combina ingredientes que tienen la misma molécula aromática tanto en el vino como en lo que es en la comida, y entonces crea pues eso, o entre ingredientes en sí crea platos diferentes fijándose en las moléculas aromáticas. Y él, por ejemplo, él también se fija en las moléculas esas que yo he mencionado antes, en el limoneno, en el eugenol. Para él el limoneno, yo todo esto que estoy hablando me estoy fijando ahora en este libro, que es el libro que tiene él, Papilas y moléculas, que es la ciencia aromática de los alimentos y el vino. Pues él, el limoneno, también habla de él, pero lo considera que está dentro de los aromas terpénicos, subcategoría de la parte de los alimentos fríos. ¿Por qué frío? Porque considera que cuando inhalamos un alimento rico en limoneno nos crea un frescor en boca
y produce unos ciertos efectos, entre ellos, produce ciertos efectos, entre ellos uno de ellos es que, por ejemplo, el vino dulce no lo notas tan dulce, no lo percibes tan dulce, ¿no? Entonces, ¿él qué hizo? Bueno, pues el limoneno es frío, el mentol es frío. Voy a ir al libro que habla de todas estas moléculas del frío, del sabor frío. El mentol es frío, crea también una de esto parecida. El eucaliptol es frío, pues tomando en cuenta todas estas moléculas que crean una misma sensación, pues creaba platos distintos o incluso platos que tradicionalmente se hacía con unos ingredientes a la que él intuía, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero el tabulé me parece que era que llevaba una hierba, menta fresca, pues él sustituía la menta por otra planta aromática como la albahaca, que también tiene la misma sensación en boca y creaba platos distintos. Y perdónenme si me equivoco, pero eso está en el libro. Si es albahaca, menta, albahaca. Yo creo que es menta y lo sustituía por albahaca. Pues eso es la ciencia aromática en gastronomía. Otro ejemplo, el eugenol. El eugenol, os he dicho antes las propiedades. Pues el eugenol te lo encuentras sobre todo en el clavo, ¿vale? En el clavo. Y el clavo tiene aromas también de vainilla, también tiene toques del beta-cariofileno, que es una molécula también muy conocida en el mundo de los aceites esenciales, es un sesquiterpeno. ¿Y él qué crea? Pues ostras, con este que tiene eugenol, pues nos vamos al clavo y él hace así sus esquemas. El clavo, pues venga, aquí tiene eugenol, beta-cariofileno, que le da unas notas amaderadas, vainilla, ¿no? Pues ese toque de vainilla. Pues con todo esto, ¿qué hace? Estudia otros ingredientes con moléculas aromáticas similares y crea platos distintos. Por ejemplo, el clavo, que se encuentra en recetas clásicas como el pan de jengibre, el chucrut, el jamón con piña, pues él ha visto que la piña cocinada también tiene eugenol, sobre todo si está muy madura, pues crea cosas distintas, ¿vale? Por ejemplo, una receta de piña, fresa, romero y vainilla, que no lo parece, pero tiene moléculas aromáticas similares. Por ejemplo, mirad qué cosa más bonita. Y entonces también hacen con recetas, pues eso, lo que está ayudando es a chefs o gente del mundo de la gastronomía a crear platos distintos, pero sobre todo fijándose en las moléculas aromáticas. O la tercera molécula aromática que yo también he mencionado era el linalol. ¿Os acordáis? El que está en la lavanda. Pues el linalol pertenece también a la familia terpénica. Y esta familia terpénica la relaciona también con el romero. Y el romero tiene, que no me equivoque, linalol, tiene mucho eucaliptol, alcanfor, alfapineno, ¿vale? Pues con estas moléculas aromáticas que están en los aceites esenciales, él crea sinergias gastronómicas con alimentos complementarios como el azafrán, el clavo, la piña, la fresa, que reúne también aromas similares a la del clavo, ¿vale? Y por ejemplo, pues el romero con cordero y un vino que normalmente pensamos el cordero con vino tinto, pues él lo mezcla con Riesling, que es un vino blanco. ¿Por qué? Porque aromáticamente se crean armonías especiales que en la sensorialidad pues son espectaculares, son distintas y te gustan, ¿vale? O también el romero lo ponen en los postres, porque si une ese romero con otras moléculas aromáticas similares, también puede crear postres diferentes, porque no os lo voy a enseñar, pero vamos, crea aquí unas armonías espectaculares con una tarta al sifón con aroma romero. Vamos, es que se te
Pone la boca. Buenos días, Mercedes. Buenos días y aromáticos días, exacto. Pues para que veáis qué montón de superpoderes distintos tienen nuestras moléculas aromáticas. Las podemos utilizar, como hemos hablado muchas veces, a nivel terapéutico, pero también desde otra mirada podemos crear, las utilizan para crear platos espectaculares a través de la unión de estas moléculas aromáticas, fijándonos en ellas y creando combinaciones diferentes, ¿vale? Y combinaciones que en un principio, tradicionalmente, no se te ocurrirían. Pues con este tipo de trabajo, pues sí. Por si os gusta el tema de las cocinitas, os aconsejo este libro, y luego tiene uno también espectacular, con un montón de recetas, siguiendo este tipo de ciencia. Porque eso es lo bueno, que él está mezclando la gastronomía con la ciencia, ¿vale? Así que imaginaros, si se puede crear sinergias aromáticas en gastronomía que sensorialmente y a nivel de placer son espectaculares, ¿qué es lo que yo propongo? ¿Qué es lo que yo también estoy trabajando? Ahora imaginaros que en ese plato, además de que esas moléculas aromáticas sean armónicas, todas ellas tengan una función concreta y todas ellas vayan a una emoción concreta. Podemos crear platos aromáticos emocionalmente armónicos. ¿Qué os ha parecido? Eso es lo que estoy haciendo yo. En eso es lo que estoy yo trabajando ahora, en cómo poder ayudar a chefs o a personas de este ámbito, no solo a crear armonías moleculares espectacularmente armónicas, pero además emocionalmente, que te lleve ese plato a un nivel superior, ya no solo al placer, sino a una emoción concreta. Ese fue mi trabajo de fin de curso, del curso que hice de sensorialidad, y en eso es lo que en mis ratos libres trabajo. Espero que os guste. No sé si tenéis alguna pregunta, porque yo iba hablando, no me ha parecido ver ninguna. No sé si, claro, como hoy os traigo un tema muy diferente. ¿Qué te ha parecido, Mercedes? ¿Te parece bonito, verdad que sí? Pues sí, así también es otra manera de ayudar a las personas a sentirse mejor, a llevarles a otro estado, a través de las moléculas aromáticas en gastronomía. No sé si tenéis alguna pregunta, porque hoy vengo con un tema muy distinto, unos superpoderes diferentes. Lucía, interesante, es diferente, ¿eh? Es muy interesante, es muy interesante. Al que le gusta el tema de la gastronomía, disfrutará mucho con estos libros. Y en mi caso, pues yo disfruto porque sí es diferente. Pilar, ya lo sé. Me estaba entrando hasta hambre por probar esas sinergias. Es que es verdad, yo os lo aseguro, yo estoy en sus clases, buscarlo, François Sartier, después lo etiquetaré y pondré el nombre del libro. Te entra hambre. Te entra hambre de verdad, ¿eh? Y es eso. O sea, él lo empezó a hacer de una manera, ¿cómo os diría? Intuitiva, y luego se dio cuenta que tenía sentido y empezó a analizarlo desde la ciencia, de una perspectiva más analítica. Y sabéis otra cosa que también está trabajando, que es muy interesante, en el tema de la biodiversidad. Los aceites esenciales, los que conocéis el mundo de los aceites esenciales, sabéis que tenemos biotipos de los aceites esenciales, esas plantas que en función qué entorno tiene cuando crece, pues luego cuando esa planta crece, en función del ambiente, de la nutrición del suelo, 1000 cosas. Pues cuando luego recoges esas moléculas aromáticas, algunas plantas tienen quimiotipos diferentes, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que más o menos cantidad de una molécula que le proporciona distintas propiedades terapéuticas.
Pues en el tema de la alimentación se han dado cuenta que pasa exactamente lo mismo. Y es que tiene sentido, que pueden estudiar el entorno por ejemplo, donde se ha plantado una vid, hay unos campos de uvas impresionantes, pues estudiando qué moléculas aromáticas tienen esas uvas, pueden saber distinguir plantas que antiguamente existían en esa zona, porque esas moléculas aromáticas se han quedado en el suelo, las están recogiendo las uvas y la expresan en sus aromas. Y es otra manera muy bonita de estudiar las moléculas aromáticas a través de recoger las moléculas aromáticas de las uvas. Y como las uvas, en muchísimos alimentos se puede hacer eso, pero él, evidentemente, como es sommelier, pues se está dedicando a ver cómo esos vinos también aportan, tienen parte de la historia de ese terreno dentro de sus aromas. Y también me parece súper interesante. También podéis investigar, que también está empezando a trabajar sobre ello, y es un tema súper, súper chulo. Poder saber que viene, la historia que encierra un vino a través de esas moléculas aromáticas. Pues nada, tema diferente veraniego. La semana que viene nos volvemos a ver. Ya será la última del verano, porque luego en agosto descanso. Porque ya se nota que estamos de vacaciones, empieza a entrar menos gente y se nota que la gente ya está más de vacaciones, así que también descansaremos. Pero bueno, nos veremos la semana que viene. La semana que viene será más bien de diálogo, os lo digo para quienes veáis el vídeo ahora y veáis el vídeo posteriormente, será más de diálogo, para hablar, y me venís con preguntas sencillas, por favor, según qué cosas no se pueden decir por redes sociales. Y también recordar que yo no soy médico, yo os puedo ayudar en muchas cosas, pero no soy médico, no puedo ayudaros a curar nada, pero sí a sentiros mejor y a tener una vida muchísimo más saludable a través de estas moléculas aromáticas y estas plantas medicinales. Así que nada, nos vemos la semana que viene, os dejo con este miércoles distinto aromático y hasta pronto, hasta luego.